como se fue a internet, se quedó hecho carboncillo, lamentablemente. Fue cuando Manuel entró y te dijo, páralo, que se ha ido entrando que tenemos el punto. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo analizamos un poema romántico. Y para ello, iniciamos con nuestro querido Gustavo Adolfo Bécquer, Pináculo del Romanticismo Español. Para los que habéis llegado más tarde, lo voy a volver a leer, lo voy a volver a recitar. Rima 7. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda. Bien. ¿Qué necesitamos para analizar un poema? Lo primero de todo, hacemos siempre una introducción, que consiste en contextualizar el poema, es decir, hablar del autor y del movimiento y la época a la que pertenece el mismo. Entonces, si yo pongo un poema de Gustavo Adolfo Bécquer o cualquier poema romántico, ponemos este texto es un poema de el autor que corresponda, en este caso Gustavo Adolfo Bécquer, como figura esencial del romanticismo español en la segunda mitad del siglo XX. Perdón, del siglo XIX, del siglo XIX. Si tuviéramos a José de Pronceda, pues pondremos directamente el siglo XIX, porque José de Pronceda es un poquito anterior a Gustavo Adolfo Bécquer. Todo esto lo tenéis ya colgado en el aula virtual. No hace falta que lo copiéis si no queréis. Os lo digo por ir ahorrando tiempo. Sí, vale. Entonces, esta sería la introducción, que consiste en contextualizar el poema, es decir, de quién es y a qué movimiento pertenece ese autor. A continuación, tenemos que realizar el cuerpo de nuestro análisis textual. Y el cuerpo de nuestro análisis textual, para hacer un buen texto, necesitamos que contenga siempre estos 5 elementos principales. Elemento número 1, la forma. Diremos si está en verso o en prosa. Elemento número 2, el tema principal, que se resume con un sintagma, un simple sintagma. El amor, la soledad, la creatividad, lo que consideremos. El número 3, ya a partir de aquí es cuando echamos mano de nuestros apuntes, echamos mano de nuestros conocimientos. Como yo he estudiado el romanticismo y me sé las características del romanticismo, voy a ver cuáles de las que he estudiado pueden corresponder a este poema. Características del movimiento literario al que pertenece. Si fuera el romanticismo, pues podríamos hablar o tendríamos a nuestra disposición el sentimiento desenfrenado, la individualidad, la subjetividad, etcétera. También hablamos en su día de la naturaleza, de la libertad. Todo este tipo de temas, como el que vimos el otro día con la canción del pirata, podrían aplicarse. No quiere decir que se los vayamos a aplicar todos, porque cada poema romántico contiene unos valores específicos o unas características específicas que no tienen por qué darse en otros. Pero las características generales del romanticismo, si son 7, 8 o 9, si nos las hacemos de memoria, sabremos adaptarlas a cada uno de los poemas. Y eso es lo importante, resumírnosla en un esquema para luego poder utilizarlo como si fuera en una nevera de la que sacamos un sándwich y ponemos el sándwich en el lugar correspondiente. Número 4. Apelación sensorial. ¿A qué me refiero con esto? Este poema, ¿qué nos evoca desde el punto de vista de los sentidos? Y hablaremos entonces de las descripciones y del vocabulario. La descripción y el vocabulario de este poema apelan al sentido de la vista, al sentido del olfato, al sentido del oído, etc. Y por último, ya lo más específico de todo, son las figuras literarias. Las figuras literarias de un poema que pueden ser metáforas, paralelismos, comparaciones, etc. ¿Vale? Analizaremos, os daré ahora mismo unas pinceladas básicas sobre las principales figuras literarias que os vais a encontrar en los poemas románticos y en base a esto podréis adaptarlas, ya tendréis capacidad crítica de cuando las veáis en otros poemas, indicarlas y describirlas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la primera parte. La forma. Cada uno de estos puntos del esquema se podría resumir en un pequeño parrafito. El párrafo número 1, por tanto, correspondería a la forma. Y si os fijáis, os he puesto aquí remarcado, con un color distinto, los conectores lingüísticos que necesitáis utilizar
para que vuestro texto tenga cohesión y coherencia. Entonces empezamos. En primer lugar, el texto está escrito en verso y presenta una rima asonante. Asonante es de vocales. Si fuera una rima completa, ¿cómo se llamaría? Rima consonante. La rima asonante y la rima consonante. En este caso, la rima que nos presenta Gustavo Adolfo Bécquer solo tiene en cuenta las vocales, con lo cual se llama asonante. La forma habría quedado ya así, liquidada. Pasamos al siguiente punto. El tema. ¿Cómo se inicia este párrafo? Diciendo, en lo referente a la temática, vosotros podéis estarlo como queráis. Podéis ponerle con respecto al tema, en lo que respecta al tema, de la manera que prefiráis, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho esta conectora aquí. En lo referente a la temática. Podemos afirmar, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que este poema trata sobre la importancia del genio individual en el arte. Es el resumen, ¿vale? El genio individual en el arte. El tema del poema sería este, genio individual en el arte. Lo resumimos, como hemos dicho antes, con un sintagma. El amor en tiempos de guerra, por ejemplo. Eso sería un tema de un poema. El miedo a la soledad sería el tema de otro poema. Los temas de los poemas siempre se resumen en frases cortas, en sintagmas. ¿Veis más o menos cómo lo estoy realizando? Frases cortas, sintagmas. Hay que ir a lo sintético, a lo básico. La importancia del genio individual en el arte. Y aquí ya estamos perfilando lo que será el resto de nuestro análisis, porque en base al tema principal ya podremos aplicar las características que hemos aprendido del romanticismo. Características del movimiento. Bueno, como ya se ha indicado anteriormente, el poema pertenece al movimiento romántico. Aquí repito el movimiento al que me estoy refiriendo. El movimiento literario al que se circunscribe este poema. Y en él encontramos varias características propias del mismo. Este párrafo lo podéis copiar tal cual para todos vuestros análisis. Lo único que tenéis que modificar es el movimiento literario al que pertenezca el poema. Por ejemplo, siempre introducimos ejemplificaciones con esta fórmula. Por ejemplo, vemos el énfasis que se da al sentimiento, pongo mayúscula, al sentimiento, primera característica del romanticismo, a través del uso de oraciones exclamativas. Eso os habéis fijado anteriormente, había muchas exclamaciones. ¿Por qué? Porque en la poesía romántica hay mucho sentimiento, es una poesía de pasión, es una poesía no de razón, sino de pasión y de desenfreno. Por eso tiene tanta exclamativa. Entonces, el uso de oraciones exclamativas, vemos que da un énfasis al sentimiento. Punto. Introducimos un segundo ejemplo. ¿Con qué conector? Por otra parte. Por otra parte, coma, podemos observar una clara referencia a la subjetividad del artista. Otra característica del romanticismo. Ya lo hemos visto antes. La creatividad individual, el individuo, el artista como Dios, el artista como creador, el artista como persona especial en el mundo. Persona con una visión única. Esa es la base del romanticismo. Es una clara referencia a la subjetividad del artista. Y entre paréntesis de nuevo, pongo un ejemplo. Los ejemplos se introducen siempre entrecomillados, ¿vale? ¿Cuál sería el ejemplo segundo? ¿Cuántas veces el genio se duerme en el fondo del alma? ¿Lo veis? ¿Cuántas veces el genio se duerme en el fondo del alma? Se está refiriendo a ese artista que necesita, al que el arpa necesita para tener sentido en la vida. Un arpa sin un músico no sirve para nada. Un paisaje hermoso sin un poeta que le escriba unos versos no sirve para nada. El mundo, esta es la clave del romanticismo, el mundo está aquí para que nosotros lo interpretemos y nosotros saquemos belleza de él. Ese sería el concepto, ¿vale? Del poema. Y seguimos. En efecto, cuando queremos añadir otra característica, en efecto, el poeta nos presenta el poema, la voz, ¿vale? Del poema. El poeta nos presenta la figura del artista como paradigma de una individualidad inusitada. ¿Sabes lo que significa la palabra inusitada, no? Inusitada es algo rara, única. Inusitada es algo que es único, que no se da muy a menudo. Aquí tenemos al artista como paradigma de la individualidad inusitada y de una sensibilidad especial. ¿Por qué sabemos que tiene una sensibilidad especial? De nuevo ponemos un ejemplo entrecomillado.
porque habla de la mano de nieve. No es una mano cualquiera, sino una mano delicada, una mano que sabe tocar el arpa como ninguna otra. Esa mano de nieve. Y esa mano simboliza al creador del que surge la magia. ¿Verdad? Este poema no es en absoluto racional, si os fijáis. Es un poema que alude mucho o tiende mucho a la espiritualidad. Incluso personifica el arpa, le da vida, la crea la presenta como si fuera un personaje, y ahí el poeta crea magia. El poeta hace que surja algo que es totalmente especial. El artista hace que surja algo que es totalmente especial. La creación, el arte, la música. De la nada crea belleza. Como un dios del que surge todo y sin el cual el arpa no tiene utilidad alguna. Y ese es el concepto central del poema. Y lo he dicho ya antes. El mundo existe para que el hombre, en este caso el artista en general, hombres y mujeres, le den sentido y generen belleza a través de él. Seguimos. El siguiente párrafo incluiría la apelación sensorial. Bueno, este poema, ¿qué apelación sensorial tenía? ¿Lo recordáis? ¿A vosotros qué apelación sensorial os ha sugerido? Había mucha alusión a la vista, al oído, al olfato. ¿A ti qué te ha parecido, Loli, cuando lo he leído? No lo he llegado a leer, entonces. No, pero cuando lo he leído no hemos quedado Martín, hemos llegado ya pasado. Como era una enfermedad abandonada, supuestamente al oído no, por no se claro, al sonido. Al sonido no. Vale, se hace referencia a la ausencia de sonido. Se hace referencia a la ausencia de sonido. En este poema, ¿hay tranquilidad o hay efervescencia? Hay tranquilidad, ¿verdad? Muy bien. Es importante, asimismo, siguiente conector, es importante mencionar la referencia sensorial del poema. Esto lo ponemos siempre. Punto. En primera instancia, cabe destacar, y lo copiamos tal cual, ¿qué cabe destacar? La referencia al silencio. En este poema hay mucho silencio. Pero hay un silencio que acecha. Hay un silencio que espera. Hay un silencio que tiene que romperse. Ese es el sentido de todo este poema. Esa es la idea de todo este poema. Que ese silencio, tarde o temprano, se romperá porque hay una mano, esa mano mágica, esa mano de nieve, que tiene que llegar para tocar el arpa. Y tiene que llegar para crear la música, para sacar las notas que están dormidas. Las notas dormidas. Y esas notas dormidas esperan al artista. También, aparte de la referencia al silencio, se presentan imágenes. Imágenes evocadoras. Es muy importante que utilicéis esta expresión. Cuando queráis hablar de las imágenes de un poema, tenéis que decir que son evocadoras, porque normalmente un poema lo que quiere es transmitir de manera sutil, no presentarte una imagen que te golpee en la cara, sino ser sutil, ser suave, sugerir más que ordenar. Esa es la buena poesía, sugerir más que ordenar. Entonces, esa imagen evocadora pueden ser la oscuridad del salón. También tenemos el pájaro que duerme y, por último, la mano de nieve que levanta a Lázaro. La mano de nieve que levanta a Lázaro, que es una imagen preciosa, la verdad. Y todo ello, ¿qué refuerza? Refuerza la idea de un arte que está en letargo. ¿Qué significa que está en letargo, Martín? Que digamos que no se ha utilizado ni aún porque el arpa está... Claro, que está como un arte que está como en coma, como si estuviera sedado, pero que en cualquier momento puede surgir como una tromba de sentimiento a la llegada del artista, a la llegada de ese individuo único que es el héroe romántico, el héroe romántico que va a darle vida a ese arpa. Por tanto, refuerza la idea de un arte en letargo que necesita de un artista para cobrar vida. El artista, el poeta romántico, el hombre nuevo del romanticismo, mira al mundo, mira a un mundo que está muerto, mira a un mundo que, hablábamos la semana pasada del contexto del siglo XIX, un mundo que va cambiando, un mundo que se vuelve oscuro por la industrialización. Pero sin embargo el artista mira ese mundo, el poeta mira ese mundo y le da vida a través de su individualidad, a través de su sentimiento. Consigue elevarse
de toda esa ordinariedad que encontramos, de toda esa ordinariez de la que le rodea y crea algo único y bello. Esa es la figura del artista romántico, esa es la figura del nuevo hombre romántico. Seguimos. Y por último, mencionamos las figuras literarias del poema. En cuanto a figuras literarias, pues podemos distinguir la siguiente. En primer caso, en primera instancia y la más importante, la personificación. La personificación que también se llama como prosopopeya. Esta palabra no hace falta que la memoricéis, Vale, Pero, genial. gracias. Ese es el nombre técnico en griego, prosopopeya. Prosopopeya es cuando a un objeto o un animal se le asignan características humanas. La nota y el genio que duerme, ¿de acuerdo? Una nota musical no es nada. Una nota musical es una vibración en el aire. No tiene vida, no tiene conciencia. Pero en este poema se nos presenta como un ser durmiente, como si fuera la Bella Durmiente o Blancanieves, que está esperando a que llegue ese príncipe a darle el beso y a resucitarla. Este arpa es Blancanieves. Imaginaos la figura de Blancanieves, pues este arpa es Blancanieves. Y tiene que llegar el príncipe romántico a darle un beso y a resucitarla. Segundo, la comparación. La comparación es esa figura literaria que se establece a través del adverbio comparativo como. Esta silla es como un caballo verde desbocado. Por ejemplo, esa sería una comparación. Mi amigo come como un jabalí. Cuando yo utilizo el como y establezco una relación entre dos elementos dispares para ponerlos en común, eso se llama comparación. Y se establece aquí en este caso, en este poema, una comparación entre las notas y el pájaro en la rama que aún no ha alzado el vuelo. Las notas duermen como el pájaro en la rama. ¿Recordáis? Me decía como el pájaro en la rama. Eso es una comparación. De nuevo, una imagen de letargo, una imagen de sentimiento que está a punto de llegar. Algo que va a surgir en cualquier momento. Y por último, número 3, tenemos una preciosa referencia bíblica a la figura de Lázaro, que funciona como referencia metafórica al arte que espera a su genio. ¿A qué queremos decir con referencia metafórica? Cuando yo hablo de metáfora, hablo de que utilizo una palabra para referirme a otro concepto. El arte, la música, es Lázaro que duerme. Lázaro representa en esta imagen a la música que está durmiendo y espera que llegue ese gran músico y le diga, levántate y anda, porque soy yo, con mi mano de nieve y mi individualidad creadora, la que voy a sacar arte y belleza de ti. Pues esto sería. ¿Y cómo terminamos el poema? Pues todo poema debe terminar con una conclusión. Y una buena conclusión tiene que incluir siempre una síntesis de lo que hemos dicho previamente y, si lo queremos, aunque no es obligatorio, una opinión personal sobre lo que hemos leído. Un ejemplo de conclusión. A modo de conclusión, diremos que, por su sensibilidad y calidad estilística, este poema es un bello ejemplo de la escuela romántica y nos invita con maestría y delicadeza a despertar al genio artístico que cada uno lleva dentro. Y con esto y un bizcocho, se nos quedaría un hermosísimo análisis poético, que yo ahora os invito a poner en práctica con este poemita de aquí, que es la rima 10 de Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a ello, ¿parece?